un ejercicio súper interesante de termodinámica, la cual nos plantea lo siguiente. Nos dice, unas bolas de acero al carbón tienen una densidad de 78,33 kilogramos sobre metro cúbico y un calor específico de 0,465 kilojulios sobre kilogramo por grado centígrado, por grado Celsius. Las bolas dicen que de 8 milímetros de diámetro se recuecen calentándolas primero a 900 grados Celsius en un horno y después dejándolas enfriar lentamente a 100 grados Celsius en aire ambiente a 35 grados Celsius. Si se van a recocer 2500 bolas por hora, determine la tasa de transferencia total de calor de las bolas al aire ambiente. Básicamente, lo que analizamos de este ejercicio es que nosotros tenemos un horno y tenemos dentro del horno 2500 bolas al carbón, están dentro del horno, y se supone que se ponen a calentar a determinada temperatura y luego se apaga el horno y ellas pues se dejan enfriar de una forma. Quiere decir de que las bolas se encuentran dentro del horno, se calientan y luego se enfrían. ¿Qué sucede con esto? Hay que tener en cuenta estos parámetros súper importantes para desarrollar este tipo de ejercicios. La transferencia de energía es positiva cuando se transfiere energía del medio al sistema. Por eso aquí dibujé una bolita. ¿Qué quiere decir eso? Que el horno le está transfiriendo energía a las bolas en forma de calor. Inicialmente cuando se ponen a calentar. En ese momento, pues tenemos que es positivo. Tenemos una temperatura como tal de 900 grados Celsius que le transfiere el horno a las bolas. O sea, es positivo, puesto que el sistema, ¿cuál es el sistema en este momento? Pues el sistema son las bolas como tal, las bolas al carbón, están recibiendo un calor o una energía en forma de calor que les provee el horno. Entonces, como lo están recibiendo, esa transferencia de calor es positiva. Pero como tal, el análisis no parte de en este inicio. Lo que sucede es que aquí es donde tenemos que poner especial atención, porque las bolas, se apaga el horno y las bolas, por ende, empiezan a transferir energía en forma de calor. Recordemos que la ley de la termodinámica nos lo dice, que se transfiere de lo más caliente a lo menos caliente, o sea que las bolas transfieren energía al sistema, en este caso es el medio, en forma calorífica. O sea, entre otras palabras, las bolas al carbón se están enfriando. Entonces, el símbolo es negativo cuando el sistema, en este caso las bolas, transfieren energía al medio. Hay que tener en cuenta signo positivo cuando se transfiere energía del medio al sistema, o sea, del horno a las bolas, y signo negativo cuando se transfiere energía del sistema al medio, o sea, las bolas, al medio ambiente cuando se están enfriando. Acá tenemos la ecuación general o primera ley de la termodinámica que nos dice que la energía de entrada menos la energía de salida es igual al delta de la energía en el sistema, o sea, el cambio de energía en el sistema. Esta energía de entrada menos energía de salida se le conoce como la transferencia neta de energía, ya sea por calor, por trabajo, por masa. Vamos a partir de ahí a analizar esto. Transferencia de energía por calor, por trabajo, por masa. En este momento la transferencia de energía que tenemos es de calor, que es la que le transfiere las bolas al medio ambiente cuando se están enfriando. Transferencia de trabajo tenemos, no tenemos ninguna especie de trabajo. Acá no hay trabajo ni de compresión, ni de rozamiento, ni trabajo de expansión, como se manejan en los gases, ni trabajo de flecha, ni trabajo mecánico, ni trabajo eléctrico. No hay ninguna especie de trabajo. Entonces no lo tenemos en cuenta. Hasta el momento, el único es la transferencia de energía en forma de calor o calorífica. Ahora por masa, no, puesto que estamos trabajando esto como un sistema cerrado. Y aunque las bolas estén a la intemperie o en el medio ambiente, no quiere decir de que sea un sistema abierto porque están a la intemperie o en el medio ambiente. Es un sistema cerrado puesto que no hay ningún intercambio de materia. ¿Qué quiere decir eso? Que al recibir calor, las bolas por parte del horno o energía en forma de calor por parte del horno, ellas como tal no van a incrementar su masa o se van a agrandar. Y tampoco al enfriarse, o sea, entregar energía al medio en forma de calor,
tampoco se van a agrandar ni se van a empequeñecer. Quiere decir de que van a mantener constante su masa, ni grande ni pequeño, una masa constante. O sea que tampoco tenemos en cuenta esa transferencia de energía o transferencia de masa. O sea que lo único que aquí se tiene en cuenta es la transferencia de calor como tal, o energía calorífica. Es igual al cambio de energías en el sistema. ¿Qué energías tenemos aquí? La energía interna, energía cinética y energía potencial, las principales para determinar estos ciertos fenómenos físicos. La energía cinética y energía potencial no la tenemos en cuenta, puesto que esas bolas no van a cambiar de altura, tampoco van a cambiar un cambio en su velocidad, o sea, que aceleren como si estuvieran en una banda transportadora moviéndose y que de un momento a otro acelerara la banda. O sea, ellas como tal están en estado estacionario. Quiere decir de que no cambian sus características físicas con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que las bolas como tal están quieticas, puestas dentro del horno. Están inquietas, no tienen un movimiento, están quietas. Sencillamente se pone el horno a calentar, se apaga el horno y se ponen a enfriar, no es más, pero están quietas. Entonces la única energía que tenemos en cuenta es delta U, que es el cambio de energía interna. ¿Y por qué tenemos en cuenta el cambio de energía interna? Estamos trabajando o analizando de que aquí hay un cambio en su temperatura. Como quien dice, esta Q la podemos dejar así, menos Q como una Q, puesto que este menos no está afectando nada, simplemente es una guía que nos dice de que las bolas de carbón entregan energía en forma calorífica al medio. Es igual a delta U. Delta U en este caso es la masa por C, que es el calor específico. Recordemos de que cuando son gases se trabaja C sub V, que es calor específico a volumen constante, o C sub P, calor específico a presión constante. Esto como no es ningún gas, entonces cuando hablamos de líquidos o sólidos, se supone que son sistemas incomprensibles. Y cuando son sistemas incomprensibles, tenemos que solo dejamos la C como tal de guía, solo la letra C, que representa el calor específico. Entonces tenemos la masa que me multiplica el calor específico de las bolas al carbón, y aquí en paréntesis tenemos la temperatura 2 menos la temperatura 1, puesto que hay un cambio de temperatura, o sea, energía interna. Esta es la fórmula de toda la vida para determinar ese cambio de energía interna. Ahora tenemos que analizar aquí qué tenemos y qué nos hace falta. Esta transferencia de calor, pues es lo que vamos a hallar. No es incógnita como tal, lo dejamos quieto. La masa de las bolas, no lo tenemos. Calor específico, lo tenemos puesto que es una constante que nos entrega el problema. Temperatura 2 y temperatura 1, sí las tenemos las dos, puesto que 900 grados Celsius se encuentran las bolas y van a llegar a una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces sí tenemos las temperaturas. Ahora, para determinar la masa, nosotros multiplicamos la densidad por el volumen. ¿Y cuál es la densidad de estas bolas al carbón? Básicamente estas bolas al carbón son esferas como tal. ¿Cuál es esa densidad que tenemos? Esa densidad específica de esas bolas al carbón. Cuando nosotros tenemos un material, tenemos que redireccionarlos a tablas termodinámicas y obtener los valores. Pero en este caso no es necesario validar en tablas termodinámicas, puesto que el ejercicio nos entrega ya la densidad de 78,33 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tenemos la densidad. ¿Y cuál es el volumen? No lo sabemos, pero sabemos de que las esferas tienen un volumen o una fórmula para determinar ese volumen, esas esferas, digámoslo así. Entonces, el volumen de una esfera viene determinado de dos formas. 4 sobre 3 por pi por el radio elevado a la 3. O también pi por el diámetro elevado a la 3 sobre 6. En este caso, a nosotros no nos están entregando radio de las esferas. Si nos entregaran el radio de las esferas, tomaríamos esta ecuación como tal, suponiendo que son esferas perfectas, ¿no? Si tuviesen deformidades, pues no aplicaría, pero son esferas perfectas, o sea, esta es la fórmula como tal de ese radio. Si nos dieran el radio como tal, pero a nosotros no nos están dando radio, nos están dando que tienen 8 milímetros de diámetro. Por consiguiente, como es el diámetro, utilizaríamos esta fórmula para hallar el volumen de esas esferas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que multiplicar para obtener la masa, la densidad por el volumen. Pero nosotros tenemos que pasar estos 8 milímetros a metros. Entonces, 8 milímetros a metros es equivalente a 0,008 metros. Ahora sí, la masa es igual a la densidad de las esferas. En este caso estamos tomando una esfera de referencia.
Sabemos de que en el horno, o ahí tenemos 2500, el problema nos dice que tenemos 2500 esferas o 2500 bolas al carbón, pero realmente estamos tomando la masa de una de ellas. Entonces, la masa de una esfera es igual a la densidad específica de la bola del carbón, es de 78,33 kilogramos sobre metro cúbico, dato que nos da el problema, que me multiplica el volumen, que es lo que tenemos aquí, esta fórmula. Entonces, esto multiplicado por pi por 0.008 metros, recordemos de que este es el diámetro, pasado a metros, metros elevado a la 3 sobre 6. Lo único que hice fue reemplazar el diámetro en metros, aquí en la fórmula, y no es más. Pi por el diámetro, por metros, porque lo convertí a metros, estaban milímetros pasado a metros, lo elevamos a la 3, dividido en 6, multiplicado por la densidad específica de esa bola de carbón, que nos está entregando el problema. Como este está elevado a la 3, este valorcito, metro elevado a la 3, pues me da metro a la 3, o metro cúbico. Como está en el numerador y este metro cúbico está en el denominador, los podemos cancelar. Si nosotros cancelamos estos dos, la única unidad de medida que nos queda es kilogramos. Entonces multiplicando, primero, este 0.008 lo elevamos a la 3, pues recuerden de que aquí la 3 está en paréntesis y me eleva cada uno de los valores. Metro elevado a la 3, pues esto lo cancelaríamos con esto de aquí, y 0.008 lo elevamos a la 3, y al elevarlo a la 3 lo multiplicamos por pi y lo dividimos por 6. Y ese valor que obtenemos aquí lo multiplicamos por 78,33. Al hacer eso, obtenemos de que la masa es igual a 0.00210 unidad de medida, kilogramos, que es la única que nos queda. Listo, ya llamo la masa de una bola como tal. Entonces volvemos a nuestra fórmula que obtuvimos del balance de energía para este problema específico. Tenemos que la transferencia de calor es igual a la masa, ya lo acabamos de hallar, es 0.00210 kilogramos multiplicado por el calor específico de esas bolas al carbón. Aquí voy a explicarles algo interesantísimo, que es lo siguiente. Nosotros tenemos una masa que es la que acabamos de obtener de 0.00210. Ese 0.00210, que es la masa, me multiplica el calor específico de las bolas como tal de acero, que es 0.465. Ese 0.465 me multiplica a la diferencia de temperaturas. La fórmula como tal de la energía interna es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y yo me pregunto, ¿cuál es esa temperatura final? Pues es hasta la temperatura que se desea o cuando se dejan enfriar esas bolas de acero al carbón. Entonces la temperatura final es la última temperatura de nuestro análisis, que es cuando alcanzan los 100 grados Celsius, o sea, cuando se enfrían. ¿Y cuál es la temperatura inicial? La temperatura inicial es cuando salen calientes del horno, a 900 grados Celsius. Entonces, si nosotros restamos la temperatura final, que es 100, que es lo que deseamos, o la temperatura que queremos llevar esas bolas de acero, menos la temperatura inicial cuando salen del horno, que es de 900, si nosotros hacemos esta multiplicación, obtenemos menos, signo negativo, vean, menos 0.7812. Nos da un signo negativo. Quiere decir de que se está entregando energía. Como quien dice, como el análisis lo estamos haciendo en las bolas, en este caso estamos tomando una bola de referencia, el signo negativo significa que está entregando esta cantidad de energía al medio. Por eso es negativo, entrega. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos un juego matemático y invertimos estas temperaturas para que nos dé positivo? Recuerden que al inicio del problema nosotros teníamos menos Q, o sea, entrega energía, las bolas al medio, y al final dijimos que lo podíamos dejar como Q, como tal, y no complicarnos mucho. Recuerden, quedó positivo. Vean, si nosotros invertimos los valores, o sea, tenemos temperatura 2, temperatura 1, como nos lo dice la fórmula, pero ¿qué pasa si yo dejo temperatura 1 menos temperatura 2? Quiere decir de que la temperatura, en este caso la temperatura 1, o sea, cuando inicia esto, sería 900.
y la temperatura 2, o sea la final, sería 100. ¿Cuánto me da? 0.7812. Me da el mismo valor, pero en signo positivo. Que esa energía de salida, como tal, es igual al número de bolas por la energía de salida de cada una de esas bolas. Recordemos de que nosotros el análisis, cuando empezamos aquí, solo estamos tomando de referencia una bola como tal, pero no tenemos una, tenemos 2500. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánta energía me transfiere al medio una bola de acero? Pues lo que acabamos de hallar, 0.7812 kilojulios por bola. O sea, cada bola me transfieren 0.7812 kilojulios al medio. ¿Y cuántas bolas tenemos? 2500. Entonces, si multiplicamos la transferencia de energía de cada una de una bola por la cantidad total, obtenemos cuánto la cantidad total de energía por todas. Entonces, multiplicando 0.7812 por 2500, obtenemos que la transferencia de energía por todas es de 19.53, este puntico no lo tengamos en cuenta, 19.53 kilojulios por hora. Pero ¿qué es lo que sucede? Este datico es bueno entregarlo en potencia. Nosotros conocemos la fórmula de la potencia. Entonces, la potencia en watts es igual a julio sobre segundo. Como quien dice, esta unidad de medidas, este valor que tenemos en kilojulios, debemos de pasarlo a julio y esto representa en una hora, pasarlo a segundos para así determinar esto en watts. Entonces, ¿una hora cuántos segundos tiene? Una hora tiene 3600 segundos, ¿vale? Y si pasamos 19.53 a kilojulios, a julios, perdón, podemos que 19.53 lo pasamos a julios, entonces le agregamos al 19.53 tres ceritos después de este punto final donde termina acá, el último número. Entonces, para pasar 19.53 kilojulios a julios, nos quedaría 19.53 y le agregamos tres ceros al final. Tres ceros, me quedan julios. Y si esto representa una hora, ¿cuántos segundos tiene? Pues una hora tiene 3600 segundos. Entonces lo dividimos en 3600. ¿Qué unidades de medida me quedó? Julios en energía y el tiempo en segundos. Estas son las unidades de medida de los batiaje, de watts. Si nosotros dividimos 195.30.00 dividido en 3600, obtenemos 542.5 vatios. Entonces, esta sería la respuesta a nuestro ejercicio. Las 2500 bolas de acero al carbón entregan un total de 542.5 vatios de energía, o más bien dicho, esas 2500 bolas de acero al carbón transfieren energía al medio de 542.5 vatios. Queda más presentable entregarlo así que no decir 19.53 kilojulios por hora. O como quieran, lo pueden entregar en cualquiera de las dos formas, estaría correcto. Esa sería la solución a nuestro ejercicio.